Buenas tardes, mi nombre es Alexa Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, estoy viendo la materia de propiedades y contaminación del suelo, soy del CEA de Fusagasugá, Cundinamarca. Esta ciudad ocupa una verde meseta enmarcada entre el río Cuja y el río Chocho, los cerros Quininí y Fusacatacán, que conforman el Valle de los Utagaos. Este municipio limita al norte con el municipio de Silvania y Cibaté, al sur con Arbeláez, Pandín, Cononzo, al oriente con Pasque y Cibaté, al occidente con Tiacué y Silvania. Hoy les vengo a hablar sobre una problemática ambiental que se encuentra en el municipio de Chinchiná Caldas, producido por el sector agrícola que está contaminando los suelos, debido al mal uso de los herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes químicos que desde hace algunos años se han comenzado a utilizar en cultivos de aguacate, musáceas y café. En consecuencia de ello, según los datos presentados, el suelo de Chinchiná Caldas en el ecosistema presenta un pH de suelo que se encuentra entre la clasificación fuertemente ácida según las características del suelo. La materia orgánica que se presenta en este ecosistema, en el suelo afectado por la contaminación de estos fertilizantes, se encuentra en una materia orgánica de 11%, que quiere decir que es muy alto. Según la clasificación que realizamos en el suelo de Chinchiná Caldas, que es utilizado para cultivos de aguacate, plátano y café, la clasificación del suelo es franco-arenoso, el cual dice que tiene mayor cantidad de partículas de arena. Tiene un mayor drenaje que aquellos que tienen partículas más pequeñas. Posee una buena aireación, lo cual ayuda a que los microorganismos en el suelo puedan sobrevivir a este terreno. Los suelos arenosos no retienen bien los nutrientes, es necesario agregar niveles de abono para mejorar los niveles de nutrientes presentes en el suelo. Según el orden taxonómico, se clasifica el suelo de la zona en Andisol porque presenta una textura arenosa. Un grupo de Samodans, ya que la ceniza volcánica está depositada en arcilla lacustre. En el subgrupo Pasaudona serénico, por su textura arenosa y como principal característica la arenosidad del suelo y su buen drenaje que tiene. Y la familia del tipo Samodans, ya que tiene ceniza volcánica arenosa que es bien drenada. La formulación de la hipótesis que nosotros realizamos del suelo de Chinchiná Caldas en los cultivos de plátano y de café son realizados según las características que tiene el suelo. Por ejemplo, identificamos los agentes causantes de la contaminación del suelo, que fue los plaguicidas, el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, aquellos que hacen que se presenten metales pesados como el cadmio, el cobre, el zinc y el plomo, las cuales son absorbidas por la materia orgánica y las raíces de las plantas absorben la materia orgánica, el cual se puede deducir que la clasificación de los plaguicidas son utilizados de sanidad vegetal. Estas sustancias agroquímicas o químicas son utilizadas en el sistema de producción agrícola con diferentes acciones, como fertilizantes para mantener la calidad nutricional del suelo, con acción herbicida para controlar arbences indeseables, con acción insecticidas, con la actuación de fungicidas y entre otros, para controlar plagas y enfermedades y así mantener un cultivo sano, el cual promueve a varias contaminaciones del suelo. La acumulación de estos contaminantes agroquímicos como los plaguicidas y los fertilizantes pueden llegar al suelo en tres formas, en tres estados. En estado líquido, donde pueden ser transformados por los microorganismos o tengan transformación física y química o llevados en aguas subterráneas. Sólida, en esta fase los contaminantes pueden ser transportados por la erosión eólica o hídrica. La gaseosa, en esta fase los contaminantes se volatilizan hacia la atmósfera. Pues teniendo en cuenta que el suelo en Chinchiná Caldas, al producir café, plátano y aguacate y sacar buenos cultivos, hacen uso inadecuado de agroquímicos que de una u otra forma han sido contaminados, han sido los principales contaminantes del suelo, de la forma que van afectando los montos acuíferos, los cuales son formaciones geológicas que contienen recursos hídricos utilizables para el ser humano.
y para el consumo humano. Como sabemos que estos suelos se han encontrado metales pesados como el zinc, cobre, cadmio y plomo, tenemos que utilizar una técnica, buscar una técnica favorable para recuperar estos suelos contaminados. Para poder recuperar estos suelos contaminados por herbicidas, sustancias químicas como los plaguicidas, fertilizantes, tenemos que realizar primero diferentes estudios y escoger una de las técnicas que sea más favorable en los recursos como el tiempo, el dinero y para que descontamine rápidamente el suelo. Para el suelo Chinchina Caldas escogimos la técnica de bioaumentación, que establece como una tecnología que es muy importante utilizarla cuando se requiere descontaminar el suelo o ecosistema de forma inmediata y cuando la microflora autóctona es insuficiente en número y capacidad degradadora. En una de las más utilizadas de los procesos de bioremediación es in situ. El método de esta técnica es introducir en la zona contaminada cultivos de microorganismos que se han sido mejorados genéticamente en un laboratorio para biodegradar o biotransformar los contaminantes. Las poblaciones microbianas se pueden encontrar en el suelo Chinchina Caldas, pero en mínimas cantidades. Por eso la necesidad de utilizar la técnica de bioaumentación utilizando poblaciones nativas de estos ecosistemas y posteriormente llevándolas a los laboratorios para aumentar su biomasa y mejorarla genéticamente para un mejor funcionamiento. En la técnica de aumentación debemos utilizar microorganismos para realizar el proceso. Nosotros escogimos los microorganismos como los hongos de podredumbre blanca de la madera, que su propagación se realiza sobre los suelos contaminados por plaguicidas. Estos hongos tienen la capacidad de producir un complejo enzimático con actividad oxidativa contra una amplia variedad de sustancias tóxicas calcitrantes como los plaguicidas. También utilizamos las bacterias pseudomonas, ya que esta clase de bacterias son muy versátiles por poseer operones, elementos móviles como transposones y plásmidos que permiten la transferencia de los genes y por lo tanto la rápida adaptación frente a la presencia de agentes contaminantes en un nuevo ecosistema en particular, como se encuentra en la zona de Chinchina Caldas. Aquí este bosquejo, esta imagen o este dibujo nos muestra cómo es la técnica de aumentación. Encontramos entonces acá el laboratorio, que son los microorganismos desarrollados en un laboratorio ricos en nutrientes. Entonces, los inyectamos los microorganismos como los hongos y las bacterias. Las partículas que se ven ahí, las grises, son las bacterias y hongos, y las partículas que se ven más negritas son los contaminantes. Lo que hace las bacterias, los hongos, es absorber eso, degradar los contaminantes para descontaminar el suelo en un corto tiempo. Esta técnica de aumentación nos genera menos costos, por eso en muchos cultivos, en muchas fincas realicen esta técnica porque es a corto plazo y produce menos costos. Para realizar la técnica de aumentación, bien, hay que tener unas técnicas en el estudio de suelo que hay que tener en cuenta. Las características del contaminantes como si son orgánicos, inorgánicos, su toxicidad, solubilidad, difusión, su concentración, entre otras. Las características del suelo, el tamaño en partícula, densidad, pH y humedad, densidad aparente y permeabilidad. Hay que tener equipos necesarios a la mano, como el equipo de perforación, microscopio, cajas de Petri esterilizadas, cultivos tratados en el laboratorio, equipos, dispositivos de muestreo, medidores de pH, computador portátiles. Para realizar este procedimiento son varias personas las que tienen que tener el cargo para realizar cada uno de los procedimientos. Entonces está el ingeniero ambiental, está un supervisor y un obrero. Ahí hay que tener un trabajo en equipo, ser organizados, tener buenos conocimientos, tener buena información de cómo se va a realizar esta técnica, pues obviamente para tener ganancias y no pérdidas. La ganancia de esta técnica es poder
generar la descontaminación en un menor tiempo y tener menos costos. Las conclusiones las doy pues acerca de los trabajos colaborativos y pues el trabajo que estoy sustentando hoy, pues es utilizar la técnica de aumentación para la remediación del suelo contaminado, ya que es a corto tiempo, a mediano tiempo y pues genera menos costos. También pues con las lecturas realizadas obtuvimos buena información, buen conocimiento sobre el uso adecuado de las sustancias químicas como los plaguicidas y pudimos identificar las consecuencias del mal uso de estas sustancias. También que para realizar e investigar una técnica que nos ayuda a descontaminar el suelo, hay que tener un buen estudio del suelo, unas buenas muestras, una buena información y una buena técnica. También conocimos las clases de microorganismos que nos servía para esta técnica de aumentación, como los hongos y las bacterias Pseudomonas. Las recomendaciones pues, que yo doy acerca del trabajo es que una de las recomendaciones más favorables es realizar el riego de plaguicidas, fertilizantes y otros químicos en épocas de no lluviosas, porque estas arrastran los contaminantes y contaminan los montos acuíferos, los cuales llegan a las fuentes hídricas y que pueden llegar a ser consumidas por el humano. Utilizar debidamente las sustancias con sus recomendaciones establecidas para disminuir los contaminantes por mal uso de los químicos. La otra, leer cada una de las instrucciones de disolución de las sustancias para prevenir contaminación por alta concentración de las sustancias. Bueno, entonces esto es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya servido mucho esta información. Buenas noches.